Bueno, buenas tardes compañeros. Les comparto este video a manera de explicación para aquellos que aún no tengan muy claro qué es lo que vamos a exponer o cómo exponer el tema, porque pues al fin y al cabo quien sintetizó la información pues fui yo. Entonces voy a tratar de explicarles como si les estuviera yo exponiendo el tema en caso de que alguno de ustedes le toque exponer nuestro tema. La diapositiva, que por cierto quedó muy padre, muy bien, se efectuó bastante bien. Pues en el principio tiene la presentación, que es la asignatura, salud pública, docente, la licenciada Katia, y nosotros que somos los integrantes. Yo no creo que haga falta leer los nombres de todos los integrantes, porque más bien es información que le sirve a la maestra más que a los compañeros a los que les vamos a exponer. Y vamos de lleno con nuestra historia natural de la depresión. Para explicar bien lo que es una historia natural de la enfermedad, pues sabemos que se comprende de prácticamente tres partes, que son el periodo prepatogénico, el periodo patogénico, y al final hablaremos de los niveles de prevención. ¿Qué es el periodo prepatogénico en cualquier enfermedad? El periodo prepatogénico es el periodo que tiene el paciente cuando aún pues no es paciente, por así decirlo, cuando aún está en estado saludable. Igual para aquellos que se puedan aprender, digo, no tanto memorizar, pero sí que comprendan, por lo menos por definición de la OMS, lo que es de la salud, pues ya saben que es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, vamos a decir que nuestro paciente está saludable en este periodo prepatogénico, y el periodo prepatogénico a su vez se compone por tres partes, que es nuestra triada ecológica: el agente, el huésped y el ambiente. En el agente puse lo siguiente: es la interacción de determinados factores biológicos, cambios hormonales, alteraciones en los neurotransmisores cerebrales como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Componentes genéticos también afectan, y mecanismos de defensa psicológicos. Es decir, nuestra agente va a ser cambios neurológicos que tenemos en nuestro cerebro. Es complicado en realidad llevar a cabo el agente de la depresión, porque a diferencia de otras enfermedades que tienen una sintomatología y unos signos más claros, la depresión pues es una enfermedad mental. Entonces aún no hay estudios clínicos que puedan determinar el agente causal de la depresión. Algunos, como nosotros en este caso, podemos decir que esta deficiencia hormonal y la alteración neurológica es la que causa la depresión, y otros dirán que la depresión causa esta deficiencia hormonal y los cambios neurológicos. Entonces es una causa consecuente. En nuestro huésped puse cualquier ser humano es vulnerable. ¿Por qué puse esto y por qué no puse simplemente el ser humano? Bueno, porque para los que hayan estudiado un poquito han de haber visto que estadísticamente en género las mujeres son más renuentes a padecer de esta enfermedad, y en edad también hay un factor de riesgo que son los adultos de mediana edad. Sin embargo, puse que cualquier ser humano es vulnerable porque cualquiera puede padecer la depresión. Entonces nuestro huésped puede ser cualquier ser humano, pero existen factores de riesgo visibles como la edad y el género. El ambiente, ¿qué es el ambiente en la triada ecológica? El ambiente es donde el contexto, lo que rodea al huésped y que hace favorable que se pueda infectar a través de la gente, o que pueda hacer tener un daño causado por nuestro agente. En este caso el ambiente son circunstancias estresantes en la vida afectiva, laboral o de relación y de personalidad. Pues lo común, ¿no? Estrés en la vida, quizás de un evento traumático, etcétera. El tipo de cosas que comúnmente pensamos que causan la depresión, pero que no son el agente, sino nuestro ambiente. Entonces este es nuestro periodo prepatogénico. En el periodo patogénico, que es donde empieza ya lo interesante, primero vamos a hablar de esta parte que dice aquí: incubación o latencia. Está aquí abajito de nuestro horizonte clínico, al lado de cambios tisulares. Primero hablaremos de la incubación o latencia. La incubación o latencia comúnmente es el periodo de tiempo después de que el huésped tiene contacto con el agente y que empieza en realidad la enfermedad. Volvemos a lo mismo con el caso de la depresión. Como es un caso de enfermedad mental, no hay, por así decirlo, un momento de infección.
Entonces, coloqué los siguientes. En los casos como depresión mayor o reactiva, que son los casos de depresión más comunes, por cierto, se presenta de inmediato al contacto con el agente. Es decir, una vez que sucede lo que provoque la depresión, pues nos enfermamos de depresión. No es como con la gripe, por ejemplo, que tenemos contacto con el virus y luego después de unos días ya nos enfermamos. Entonces, con la depresión es inmediato. En el caso de la distimia, me parece que coloqué por aquí, sí, en el caso de la distimia, tiene una evolución crónica de 2 años aproximadamente. ¿Qué es la distimia? Antes era conocido como neurosis depresiva. Es un caso un poquito más leve de depresión y sí tiene un periodo como de incubación o de latencia que es de 2 años, porque sucede el evento causal de la depresión y el paciente todavía pasa de manera crónica, empieza a presentar los síntomas, se van haciendo cada vez más continuos, hasta que después de 2 años ya se le puede diagnosticar que tiene distimia. Pero comúnmente casi no hablamos de distimia, en esta historia natural hablamos más de depresión mayor o reactiva. Y este es nuestro periodo de incubación o latencia de manera inmediata, en el caso de la distimia, aproximadamente 2 años. Cambios tisulares. ¿Qué son los cambios tisulares? Los cambios tisulares son aquellos que va a tener nuestro paciente antes de que pase del periodo subclínico, que por cierto es del que estamos hablando. Si ven nuestra línea de horizonte clínico, para abajo es periodo subclínico, para arriba es periodo clínico. Entonces, los cambios tisulares se presentan en este periodo subclínico, en el que tenemos signos y síntomas inespecíficos. ¿Por qué son inespecíficos? Porque no permiten diagnosticar la enfermedad de manera efectiva. Puse 3. Disminución de la vitalidad, pérdida del interés y cansancio exagerado. ¿Qué quiero decir con que no pueden dar un diagnóstico real? Bueno, quiere decir que estos 3 síntomas que puse no son los suficientes para poder dar con un diagnóstico de depresión. ¿Por qué? Porque muchas otras enfermedades igual comparten esta sintomatología. Disminución de la vitalidad, pérdida del interés y cansancio exagerado son síntomas de muchísimas enfermedades. En otros casos, como que no sean depresión, por ejemplo, dolor de cabeza y cosas así, igual son de cambios tisulares, síntomas inespecíficos, porque muchas enfermedades lo comparten. Y si yo voy al médico con estos 3 que puse aquí, el médico no va a poder dar con el diagnóstico acertado. Hay muchísimas enfermedades que tienen estos 3 en común, entonces estos no dan para poder dar con el diagnóstico. ¿Cuáles sí dan para poder dar con el diagnóstico? Bueno, los que pasan después de nuestro horizonte clínico, en signos y síntomas específicos arriba. Sentimientos persistentes de tristeza, aislamiento social, irritabilidad, llanto excesivo, cambios en el apetito y peso. Aquí es importante mencionar que no hay un lado de la balanza para el cambio del apetito. Es decir, el paciente puede perder apetito por la depresión o generarle más apetito por la depresión. Y obviamente esto también va a afectar en su peso, pérdida de peso o ganancia excesiva de peso. Dolores generales como son la cefalea, que es dolor de cabeza, calambres, pirosis, que la pirosis es dolor o acidez estomacal, etcétera. Muchos otros dolores que pueda padecer nuestro paciente. Y por supuesto uno de los más recalcantes de esta enfermedad es el último, que es pensamientos de muerte o suicidio e intentos de suicidio. Esto ya es algo muy determinante, o es un síntoma muy determinante para la depresión. Si yo llevo mis primeros 3 síntomas, que son los de cambios tisulares, y además llevo estos otros 5 síntomas con el médico, muy probablemente sí pueda dar con el diagnóstico de depresión. De ahí nos pasamos al defecto o daño, que son las consecuencias de estos síntomas de nuestra enfermedad. La primera es la cronificación de los síntomas. Parecerá chistoso, pero pues sí, que se vuelvan más frecuentes los síntomas que ya mencionamos, que se vuelvan más comunes y que el paciente los tenga que vivir día con día. Daños y lesiones autoinfringidas, como checamos igual antes, en pensamientos de muerte o intentos de suicidio, quizás el paciente se pueda provocar a sí mismo una lesión en un intento de suicidio. Entonces esto también es un defecto o daño. Y la tercera, que es vulnerabilidad inmunológica a otras enfermedades por la alteración nutrimental y emocional.
es reconocido que dependiendo de nuestra situación anímica somos más vulnerables o menos vulnerables a enfermedades porque nuestro sistema inmunológico se encuentra deprimido o se encuentra en buen estado. Y por supuesto por la alteración nutrimental igual, si no tenemos las defensas necesarias para vaya la redundancia, defendernos de otras enfermedades, pues estamos expuestos a poder contraer otras. Y en el final, que sería de nuestro resultado, secuela o incapacidad, igual puse tres súper sencillas, que son discapacidades provocadas por lesiones físicas. Volvemos a lo mismo del daño y defecto. Si el paciente tuvo un intento de suicidio inexitoso, quizás tenga que vivir con la secuela de este intento de suicidio. Por ejemplo, si fue que intentó quizás ahorcarse, daños en el bulbo raquídeo, o si intentó quizás de cortarse las venas o provocarse una hemorragia, esto también le puede provocar de necrosis celular y quizás la amputación de un miembro, no lo sé. Estas son en discapacidades provocadas por lesiones físicas. Después está provocación de otros padecimientos crónicos como diabetes, obesidad, desnutrición e insomnio. Igual, como hablamos mucho de que quizás el paciente pierda o gane apetito, se pueda provocar por un extremo la desnutrición excesiva u obesidad. Y por lo mismo en los cambios del consumo de carbohidratos, almidones, azúcares, se pueda provocar un cuadro de diabetes estacionaria o de diabetes crónica en el caso de que se haya expuesto a todo este tipo de nutrientes deficientes. E insomnio, porque también hay alteraciones del sueño, que no lo puse en la sintomatología, por cierto, se me olvidó colocarlo, pero lo pueden mencionar. Hay alteraciones del sueño en la sintomatología. Entonces esto no puede provocar igual insomnio, ya sea en un cuadro estacionario o de manera crónica. Y por supuesto la última es de muerte, obviamente provocada por un intento de suicidio exitoso. Si el paciente se trató de suicidar y lo logró, pues termina en la defunción del paciente. Entonces aquí termina nuestro periodo patogénico de la historia natural de la depresión. Vamos a hablar de la parte de abajo, el cuadrito de abajo, que son los niveles de prevención. Nuestra prevención primaria comprende el periodo prepatogénico, es decir, cuando nuestro paciente aún estaba sano. Igual se pone en dos partes, que son el fomento de la salud y la protección específica. En el fomento de la salud puse lo siguiente: exámenes periódicos de salud y promoción de hábitos saludables para la salud. Obviamente, como es un fomento de salud general, no habla tanto de la salud mental, es más fácil diagnosticar o más bien prevenir que alguien sufra de depresión si se va a chequeos médicos constantes y sobre todo si tiene muy buenos hábitos alimenticios y de sueño, hace ejercicio, consume los nutrientes necesarios y no los excesivos, duerme bien. Esto ayuda bastante a prevenir cualquier enfermedad y también la depresión. Y la protección específica, ya aquí si hablamos un poquito más de las enfermedades mentales, están las campañas de salud mental, que sí las hay, y aprender a sobrellevar eventos traumáticos, también lo hay en las campañas de salud mental. Hay, por así decirlo, talleres conceptuales de cómo sobrellevar un evento traumático para que no nos afecte de manera en la salud, vaya. Esa es nuestra prevención primaria. Nuestra prevención secundaria, que ya es en el periodo patogénico. ¿Qué pasa si diagnosticamos de manera a tiempo, vaya? Hacemos un diagnóstico correcto a tiempo. En el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, lo primero que haríamos es consultas con un psicólogo para que nuestra enfermedad no se empeore o no avance directamente, y observar las diferentes actitudes del huésped, es decir, ver si su enfermedad en realidad está avanzando o hay una mejora. En el caso, por ejemplo, de la depresión mayor y reactiva, pues no se puede hacer mucho, comúnmente la enfermedad avanza. Pero en el caso de la distimia, sí, en el caso de la distimia, como lo checamos hace rato, sí se puede, por el tiempo que tarda su evolución, sí se puede hacer un diagnóstico muy a tiempo y evitar que en realidad pues llegue a tener el cuadro depresivo, perdón, del paciente. Y luego está la limitación del daño. Supongamos que ya nuestro paciente ya tiene los daños que le causaron los signos y síntomas específicos.
Entonces aquí tenemos tratamiento farmacológico, es decir, recetar antidepresivos. Obviamente solamente un médico especialista puede recetar estos antidepresivos. Psicoterapia, que no es lo mismo como lo vimos arriba que llegar con un psicólogo. Hay terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, sobre todo los compañeros que lleven este rubro de psicología sabrán la diferencia, y si tienen información que agregar, igual aquí en este momento la pueden exponer a la hora de la exposición. Y tratamiento electroconvulsivo. Cuando yo leí esto, la verdad que me super quedé anonadado cuando lo leí, porque no sabía que todavía se llevaba a cabo, pero sí, aún se lleva a cabo el tratamiento electroconvulsivo. Y por lo menos en la fuente que yo lo leí, que fue en la Clínica Universidad de Navarra, resulta que no tiene tantos efectos secundarios feos, por así decirlo. Y de hecho tiene muy buenos avances este tratamiento electroconvulsivo. Y esta no fue nuestra prevención secundaria. Y la prevención terciaria es la prevención que hacemos ya cuando ya sucedió el daño, el defecto y quizás incluso los resultados o secuelas, ¿no? Rehabilitación, que son grupos de apoyo, terapia continua y apoyo psicosocial de familiares y amigos. Esto pues no hay tanto que explicar, es tal cual lo que dice aquí. Y si ya nuestro paciente, pues bueno, obviamente si no desenlazó en muerte, sino que quizás solamente sufrió de una secuela o contrajo una enfermedad crónica, pues tener un grupo de apoyo con el que se pueda ver con otros pacientes que quizás también hayan pasado por el cuadro depresivo, llegar a terapia continua, a consultas continuas dependiendo del daño que le quedó, dependiendo de la secuela que le quedó, y el apoyo de sus seres queridos. Y pues en general esto fue todo de la historia natural de la depresión. En la bibliografía, por cierto, para los que también se quieran empapar más del tema, las últimas dos referencias en realidad no son tan informativas. Más bien es la primera referencia, la de la Clínica Universidad de Navarra, la que les recomiendo que lean, porque además toda la información que tomé la sinteticé de ahí. Sí me basé en otros esquemas de enfermedad natural, pero traté pues obviamente de no copiarme de ellos, porque pues, sería un plagio completo. Entonces traté de tomar mucha información de aquí, de esta primera referencia, y igual por ahí compartiendo un Prezi que está muy padre, también tomé mucha información de ahí. Y pues para los que se les complicara un poquito la exposición, así a, a rasgos simples, como yo la dije, igual me supongo yo que la pueden decir. Obviamente pues yo lo llevo un poquito de mejor manera, porque yo soy el que compuso la información. Así que igual para cualquier duda pues quedo a su disposición. Espero que sí les sirva este pequeño material audiovisual que grabé.